Ella no me miró a los ojos. «No haces falta aquí», dijo mi hijo Pedro, sin siquiera voltear. Su voz era un cuchillo helado atravesando el pasillo, la casa donde pasé décadas levantando paredes, cocinando y soñando que él me respetaría, siempre. Me quedé quieta, inmóvil, como si el piso desapareciera bajo mis pies. No lloré, no grité, solo me alejé silenciosa, con el alma rota en pedazos invisibles, y en esa noche oscura supe que algo en mí moriría para que otra cosa naciera. Todo parecía normal apenas unos días antes. La luz cálida del comedor iluminaba la mesa donde cenábamos. Los aromas de la sopa recién hecha flotaban en el aire, mezclados con el leve olor a perfume barato que Laura, mi nuera, usaba para camuflar su inseguridad. Las paredes decoradas con fotos antiguas, con colores gastados, contaban la historia de mi familia. Sofía, mi nieta, estaba sentada a mi lado, jugando con su tenedor, lanzándome miradas dulces, como si supiera que algo se estaba quebrando en silencio. «Qué rica está la sopa, Ana», dijo Laura, con una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos. Yo no había cocinado esa sopa, pero asentí, porque sabía que discutir no valdría la pena. Pedro estaba distraído con el teléfono, su atención dividida entre la pantalla y la conversación. Sofía, con sus ojos grandes y transparentes, parecía sentir la tensión invisible. Me miraba con una mezcla de amor y miedo. Aquella noche, al acostarme, sentí un frío extraño en el pecho, como si la casa misma respirara una mentira. Cerré la puerta del cuarto con suavidad, el sonido del pestillo resonando en la penumbra, y me pregunté cuándo había empezado todo a ir mal. Los días siguientes, pequeñas señales fueron acumulándose como fragmentos de un rompecabezas que no quería armar. Encontré la llave de la puerta principal cambiada sin que nadie me avisara, documentos desaparecidos de mi escritorio, movimientos extraños en mi cuenta bancaria que no reconocía. Escuchaba voces apagadas detrás de puertas cerradas, risas contenidas que se apagaban al notar mi presencia. Pedro y Laura actuaban como si yo fuera un obstáculo invisible, un error en su plan perfecto. Un día, mientras limpiaba el polvo de los estantes, encontré un papel arrugado con una firma que no reconocí. Una procuración, me dijeron después, que me excluía de decisiones que siempre habían sido mías. Sentí que el aire se volvía denso. La habitación oscurecía a pesar del sol que entraba por la ventana. Empecé a investigar sin saber bien qué buscaba, solo con la certeza de que algo muy grave me estaban haciendo. Laura comenzó a publicar videos en redes sociales, con voces susurrando sobre mi supuesta confusión mental, mi depresión. Pedro, con su mirada fría, hablaba de la posibilidad de que fuera mejor para mí vivir en una residencia, lejos de ellos. Sofía, la única que parecía notar la verdad, dibujaba escenas que reflejaban lo que los adultos negaban: la traición, la soledad, el abandono. Me sentí encerrada en una jaula invisible, observada y juzgada por aquellos que un día amé sin límites. La casa que fue mi refugio se convirtió en una prisión, y yo en una sombra que se desvanecía. Pero en esa oscuridad, algo se despertó. Decidí que no sería borrada sin pelear. Empecé a guardar pruebas, a copiar documentos, a grabar conversaciones sin que sospecharan. Cada paso era un acto de silenciosa resistencia. No buscaba un enfrentamiento ruidoso, sino una estrategia fría, un juego de paciencia y precisión. Mientras ellos creían tener el control, yo ya planeaba mi escape. Con la ayuda de un abogado que fue leal a mi historia, vendí la casa sin que supieran. Compré un pequeño chalet en el interior donde podría reconstruir mi vida. Cambié el testamento, borré mis huellas digitales, corté los lazos virtuales que me conectaban a esa red de mentiras. Cuando Pedro y Laura regresaron, encontraron solo el eco vacío de una casa sin alma.
Intentaron romper mis muros con gritos, amenazas, videos manipulados en redes. Pero ya era tarde. Tenía todo documentado, legalizado. La batalla había terminado antes de empezar para ellos. Ahora, en el silencio de mi jardín, con una taza de té caliente en las manos y Sofía dibujando a mi lado, siento que la paz vuelve a mí. Quemo un sobre con documentos que ya no me pertenecen y susurro para mí misma, como un mantra de libertad. Nunca más hablarán en mi nombre. Y sonrío. Por primera vez en mucho tiempo sonrío. Me despierto con el eco de sus palabras todavía resonando en mi cabeza. No haces falta aquí. Pedro no las dirigió a mí. No se atrevió a mirarme siquiera, pero el daño ya estaba hecho. Me quedé en silencio, mirándolo a través del marco de la puerta, incapaz de reaccionar. Mi cuerpo se sintió pesado, como si el aire dentro de la casa se hubiera vuelto denso y opresivo. El pasillo que tantas veces recorrí con pasos firmes, ahora parecía un túnel sin salida. Me sentí invisible, no porque fuera un fantasma, sino porque ellos, mi familia, me habían borrado. Volví en el tiempo, tratando de entender cuándo comenzó la ruptura. Recordé la cena de hace apenas unos días. La mesa estaba puesta con mantel blanco y platos de porcelana. El aroma del guiso recién hecho inundaba la cocina, y las luces cálidas del comedor lanzaban sombras suaves en las paredes llenas de fotografías familiares. Sofía, con sus rizos dorados y ojos grandes y curiosos, se sentaba a mi lado. Su sonrisa inocente era un faro en medio de aquella noche cargada de silencios incómodos. Laura, impecablemente vestida, con su perfume que parecía querer tapar más de lo que mostraba, se esforzaba por ser amable. «Ana, la sopa está deliciosa», dijo con voz melosa, mientras lanzaba una mirada rápida y calculada a Pedro. Él apenas levantó la vista del móvil, respondiendo con un gesto distraído. Los ruidos del tenedor chocando contra el plato, el murmullo de la televisión apagada y el sonido del reloj en la pared se entremezclaban con las conversaciones forzadas. Sentí en ese momento que algo estaba roto, pero no sabía qué. Las risas eran demasiado perfectas, los elogios demasiado vacíos. Sofía me lanzó una mirada rápida, casi imperceptible, como si me dijera: «Sé lo que está pasando, abuela». Pero los adultos hacían como si nada. La casa que me vio crecer, que guardaba en sus rincones cada secreto, cada lágrima, parecía respirar otra historia. La cocina olía a nostalgia y a traición. Los muebles gastados, la cortina descosida junto a la ventana. Todo parecía gritar que el hogar se estaba deshaciendo desde adentro. Al día siguiente, intenté encontrar señales claras. Fue cuando noté que mi llave ya no abría la puerta principal. Pedro me miró con indiferencia cuando pregunté. «Es mejor así, mamá», dijo con una frialdad que heló mi sangre. Sentí un nudo en el estómago, como si me hubieran arrancado un pedazo del alma. Comencé a observar más cuidadosamente. Los documentos que siempre guardaba en el cajón del escritorio desaparecían uno a uno. Recibí una llamada de mi banco, alertándome sobre movimientos extraños en mi cuenta, pero cuando quise ver los detalles, no me dejaron acceso. Laura, con una sonrisa hipócrita, se ofreció a ayudarme a organizar mis papeles, pero lo que hizo fue esconder pruebas y falsificar firmas. La noche que encontré la procuración fue la más dura. Estaba arrugada sobre la mesa de la sala, con una firma que no era mía, autorizando a Pedro y Laura a tomar decisiones en mi nombre. Esa firma era la sentencia silenciosa que me condenaba al olvido. La casa ya no era mía, ni siquiera mi voluntad tenía voz. Las paredes que una vez me protegieron parecían conspirar contra mí. La puerta que daba al jardín estaba cerrada con llave, y no era la mía. Escuchaba voces a escondidas, murmullos sobre supuestas confusiones
y episodios de mi mente. Intentaron pintar una imagen de mí como una mujer débil y enferma, incapaz de cuidar de sí misma. Los videos que Laura empezó a publicar en redes sociales mostraban fragmentos cuidadosamente editados de mis momentos de tristeza o confusión, acompañados de textos que insinuaban mi deterioro mental. Pedro apoyaba esas campañas silenciosas con mensajes llenos de falsa preocupación. Querían convencer a todos, y a mí misma, de que yo era un problema a resolver, no una madre a respetar. Sofía era la única que no encajaba en ese cuadro. La veía dibujar en su cuaderno escenas que parecían salidas de una película triste. Una mujer sola en un sillón, una llave rota, una casa vacía. Ella no podía hablar, o tal vez no quería, pero su arte era un grito mudo que me rompía el corazón y me daba esperanza. Cada día que pasaba sentía que me arrastraban más y más hacia un abismo. Me convertí en un espectador atrapado dentro de mi propia historia, observando cómo me desterraban lentamente. Mi casa se transformó en una prisión donde las sombras de mi familia me acechaban. Pero en medio de aquella tormenta, algo en mí se negó a rendirse. No podía luchar con palabras, porque cada intento era ignorado o ridiculizado. Así que empecé a actuar en silencio. Cada documento que encontraba lo guardaba en un lugar seguro. Cada conversación grabada sin que ellos lo supieran era un arma más en mi arsenal invisible. Fui al notario, pedí copias de registros, cambié contraseñas, reforcé las cerraduras, disimulaba, fingía estar derrotada, débil, para que pensaran que el juego estaba ganado. Pero en las sombras, yo planeaba cada movimiento con frialdad y precisión. No era una batalla de gritos, era una guerra de paciencia. Mi abogado de confianza, un hombre que conocía nuestra historia desde hace años, me ayudó a preparar la defensa. Vendimos la casa discretamente, sin levantar sospechas, y compramos un pequeño chalet en un pueblo lejano, un lugar donde podría volver a respirar, donde mi voz podría ser escuchada sin miedo. Corté mi presencia en las redes sociales, eliminé contactos, me desvanecí poco a poco de sus vidas. Dejé atrás todo lo que me ataba a ellos, pero nunca dejé de amarlos. Eso era lo que hacía todo más doloroso. Cuando finalmente la casa quedó vacía y ellos llegaron creyendo que podrían reclamar lo que nunca fue realmente suyo, solo encontraron el vacío y el silencio. Pedro y Laura gritaron, hicieron amenazas, publicaron videos dramáticos, intentaron revertir la realidad que yo había creado con pruebas y legalidad. Pero yo ya no estaba allí para escuchar sus súplicas ni sus falsas lágrimas. Estaba en mi refugio, con Sofía a mi lado, viendo cómo la justicia silenciosa tomaba forma. En la calma de la tarde, mientras el sol se despedía y las sombras jugaban con las hojas del jardín, tomé una taza de té y miré a mi nieta dibujar. Quemé un sobre con documentos que ya no necesitaba. Susurré para mí misma con la voz firme y clara: nunca más hablarán en mi nombre. Por primera vez en mucho tiempo, sonreí. Y esa sonrisa fue mi victoria más grande. Desde que decidí que ya no me quedarían lágrimas para llorar, me hice invisible. No por cobardía, sino para preparar mi retorno. No fue un acto impulsivo, ni una huida desesperada. Fue una estrategia silenciosa, un movimiento lento y calculado. Aprendí a disfrazar mi fuerza de fragilidad, a dejar que me menospreciaran mientras yo recogía las piezas que me devolverían la vida. Cada palabra de desprecio, cada mirada esquiva, se convirtió en combustible para mi paciencia. Yo era la que siempre había sostenido esa familia con manos firmes, y ahora era el momento de soltar las cadenas de la injusticia que pretendían encadenarme. La casa que una vez fue mi refugio, el escenario de risas, lágrimas y secretos, se había convertido en un campo minado donde cada paso era una trampa. Sabía que el control que Pedro y Laura buscaban no era solo material.
Era la forma de borrar mi existencia, de silenciar mi historia. Por eso, con la ayuda del abogado, comencé a documentar cada irregularidad, cada manipulación. Grabé conversaciones, con voz baja, tomé fotos de papeles falsificados y recopilé mensajes donde me insultaban disfrazados de preocupación. Los días se mezclaban con las noches en un ciclo de observación y planificación. Mientras ellos pensaban que podían dictar mi destino, yo elaboraba mi escape con la precisión de una arquitecta. Cambié contraseñas, bloqueé accesos, aseguré documentos, pero sobre todo, fortalecí mi voluntad. Nunca antes había sentido que la dignidad dependiera tanto de la capacidad para callar y esperar. Sofía, mi luz en medio de la tormenta, era quien me recordaba que aún quedaba esperanza. Ella me veía con ojos sinceros, sin juicios ni dudas, y con esa mirada inocente me hacía sentir menos sola. A veces me traía dibujos que había hecho en la escuela, escenas que reflejaban la casa vacía o a una mujer solitaria que parecía buscar algo más allá del horizonte. Su sensibilidad era un bálsamo y una motivación para seguir adelante. Mientras tanto, Laura intensificaba sus maniobras. Publicaba videos en redes sociales donde mostraba fragmentos editados para hacerme parecer débil, confundida, incapaz. Pedro alimentaba esos rumores con comentarios fríos, sugiriendo que lo mejor para mí sería un lugar donde pudiera estar segura y cuidada. La combinación de manipulación pública y privada era devastadora, y en más de una ocasión sentí que el peso del mundo caía sobre mis hombros. Pero yo no era la misma mujer que ellos conocían. Mi silencio era una máscara, un escudo que me permitía proteger mis movimientos y recolectar pruebas que los dejarían sin palabras. Encontré un rincón escondido en la casa que nadie usaba, y allí guardé todo lo que podría ser necesario para demostrar la verdad. Mi mente se volvió un tablero de ajedrez, donde cada ficha representaba un paso hacia la justicia. En una de esas noches largas, cuando la casa parecía dormida, me senté en la cocina con una taza de té humeante, observando cómo las sombras jugaban en las paredes. El aroma del jazmín que crecían en el jardín me envolvía como un susurro de que la vida seguía, a pesar de todo. Fue entonces cuando tomé la decisión definitiva. Ya no esperaría a que me expulsaran. Sería yo quien cortara los lazos y trazara mi propio camino. Con el respaldo legal, procedimos a vender la casa en secreto. Cada paso fue medido para que ni Pedro ni Laura pudieran detenerlo. Ya no pertenecía a ellos, ni al recuerdo de un pasado que querían borrar. Compramos un pequeño chalet en un pueblo apartado, un lugar donde la tierra aún olía a libertad y donde podía reconstruirme sin las cadenas de la traición. Cerré mis cuentas en redes sociales, borré fotografías, eliminé contactos. Fue un acto doloroso, como despojarme de una piel que había formado parte de mi identidad. Pero cada corte era necesario para proteger mi espacio, mi dignidad. No era una retirada, era un renacer. El día que me fui, lo hice sin hacer ruido. Dejé solo una carta, una llave oxidada que ya no abría nada, un símbolo del pasado que decidí dejar atrás. Mientras cerraba la puerta por última vez, sentí que cerraba también un capítulo doloroso, uno que había escrito con lágrimas, silencios y una determinación férrea. Cuando Pedro y Laura regresaron, encontraron una casa vacía y una ausencia que no pudieron controlar. Sus gritos contra la puerta, las amenazas de procesos legales y los videos en redes sociales fueron un intento desesperado de recuperar lo que nunca les perteneció. Pero yo estaba preparada para cada movimiento, cada palabra. Mis pruebas estaban listas, mis documentos en orden y mi espíritu más fuerte que nunca. En mi nuevo hogar, rodeada de árboles y silencio, encontré la paz que buscaba. Sofía estaba a mi lado. Sus dibujos eran ahora símbolos de esperanza y futuro. En la quietud del atardecer,
mientras el sol pintaba de oro las hojas del jardín, tomé un sobre con documentos importantes y lo quemé lentamente, viendo cómo las llamas consumían los restos de una vida que ya no necesitaba. Susurré para mí misma: nunca más hablarán en mi nombre. Y con esa frase sellé un pacto con mi alma, uno que me devolvería la fuerza para vivir sin miedo, sin rencores, con la dignidad intacta. Había perdido mucho, sí, pero en ese silencio y esa soledad había ganado todo lo que realmente importaba: mi libertad, mi voz y mi poder. Y en esa libertad renací. No fue fácil empezar de nuevo. La nostalgia me visitaba con fuerza, como un viento frío que se cuela por las rendijas de una puerta antigua, recordándome lo que había perdido y lo que nunca volvería a ser. El chalet pequeño que ahora llamaba hogar era modesto, con paredes que necesitaban pintura y un jardín que parecía esperar pacientemente por mis manos para florecer. Pero en ese lugar imperfecto, sentí que algo dentro de mí empezaba a sanar. No era solo un refugio, era el terreno fértil donde crecería la mujer que había sido silenciada y que ahora empezaba a alzar su voz. Sofía se convirtió en mi compañera constante. Su risa inocente iluminaba cada rincón de esa casa nueva, y sus dibujos, antes símbolos de dolor y confusión, ahora eran mapas de esperanza. Nos habíamos convertido en un equipo silencioso pero indestructible. Ella sabía que, aunque ya no estaba con ellos, no estaba sola. Su presencia era un ancla, un recordatorio de que el amor verdadero no se rompe con mentiras ni traiciones. Sin embargo, la sombra del pasado no desaparecía con facilidad. Las amenazas de Pedro y Laura, aunque vacías en lo legal, se colaban como murmullos en la madrugada. Recibía llamadas anónimas, mensajes con advertencias disfrazadas de disculpas, intentos desesperados de hacerme dudar, de hacerme volver. Pero yo había aprendido a escuchar solo mi intuición, esa voz interna que me decía que cada paso que había dado me acercaba más a la justicia y a la paz. Poco a poco, empecé a reconstruir mi vida. Inscribí a Sofía en la escuela local. Busqué trabajo en una pequeña biblioteca del pueblo, un lugar donde el aroma de los libros viejos y el silencio respetuoso me daban calma. Allí, entre estantes polvorientos, encontraba un consuelo inesperado. Cada libro era un mundo donde podía perderme y al mismo tiempo aprender a construir el mío propio. Los fines de semana salíamos a caminar por senderos cubiertos de hojas secas, y en esos momentos me permitía respirar profundo y sentir el sol cálido acariciando mi piel, como un recordatorio de que la vida seguía, que el dolor no era el final, sino un capítulo necesario para crecer. Sofía hablaba poco de Pedro y Laura, pero en sus ojos veía preguntas, dudas y también la fuerza para no dejarse llevar por el veneno que nos habían intentado inocular. En las noches, cuando la casa se quedaba en silencio, escribía en un cuaderno mis pensamientos más profundos, mis miedos y mis esperanzas. Era una forma de dialogar conmigo misma, de no olvidar quién era y quién quería ser. Mis palabras, a veces fragmentadas y otras tan claras como el agua, eran testigos de mi transformación. No había espacio para la tristeza perpetua. Cada frase era un paso hacia la luz. El apoyo del abogado, aunque distante, seguía siendo fundamental. Cada vez que surgía una amenaza legal, estaba listo para responder, para protegerme. Su presencia era un ancla invisible que me daba seguridad para seguir adelante sin miedo. La justicia, aunque lenta, comenzaba a girar a mi favor. Las pruebas que había recolectado empezaban a pesar más que las mentiras tejidas por Pedro y Laura. Pero el camino no estaba exento de momentos de debilidad. Hubo noches en las que el vacío me abrazaba con fuerza, donde el silencio se volvía un grito ensordecedor y la soledad parecía una cárcel sin muros. En esos momentos
recordaba la frase que me había repetido tantas veces. Nunca más hablarán en mi nombre. Era un mantra que me sostenía, un faro que iluminaba incluso en las tormentas emocionales más oscuras. Un día, mientras organizaba unos papeles en el despacho improvisado que había creado, recibí una visita inesperada. Víctor, el primo de Antonio, el marido que ya no estaba, apareció en la puerta con una expresión seria y compasiva. Traía consigo un sobre con cartas y documentos que Antonio había dejado, sin que nadie supiera, como un testamento silencioso de apoyo y amor hacia mí. Víctor me habló con respeto, sin prisa, recordando momentos compartidos y reafirmando su apoyo incondicional. Fue un bálsamo inesperado, una prueba de que no estaba tan sola como pensaba. Antonio, en su silenciosa sabiduría, había dejado pistas y protección para mí, como un guardián que aún velaba desde lejos. Esa noche, después de la visita, me senté en el porche con Sofía en brazos, mirando el cielo estrellado. Sentí que por primera vez en mucho tiempo, el peso del pasado se volvía más liviano. El futuro, aunque incierto, parecía una promesa posible, una página en blanco, esperando por nuestra historia. El proceso legal continuaba, pero ya no me consumía. Había encontrado una fuerza que no dependía de la victoria inmediata, sino del acto mismo de resistir, de elegir vivir a pesar de todo. La batalla no era solo por una casa o un testamento, era por mi dignidad, por mi derecho a existir y a ser respetada. Sofía, con su inocencia y su claridad, se convirtió en el faro que guiaba mis pasos. En sus ojos veía reflejada la mujer que quería ser, fuerte, tranquila, invencible en su silencio. Ella era mi puente hacia un futuro donde las heridas no definieran quién éramos. Con cada amanecer, el chalet se transformaba, no solo en un hogar, sino en un símbolo de resistencia y renacimiento. En el jardín plantamos semillas que prometían flores, y en cada brote veía la esperanza que crecía junto a nosotras. Sabía que Pedro y Laura no renunciarían fácilmente, que sus intentos de manipulación seguirían, pero ya no les temía. Mi plan invisible seguía en marcha, y yo estaba lista para cualquier batalla que la vida quisiera lanzarme. La vida, a veces cruel y despiadada, me había enseñado que la verdadera fuerza no estaba en gritar, sino en sostener la calma mientras el mundo se derrumbaba alrededor, en elegir el silencio como arma, en mover las piezas con paciencia y sabiduría. Así, día a día, entre hojas secas, té caliente y dibujos de Sofía, fui reconstruyendo no solo un hogar, sino una nueva historia. Una historia de justicia silenciosa, de dignidad restaurada, de amor que sobrevive a las traiciones. Y aunque el camino era largo, cada paso me acercaba más a la mujer que siempre supe que podía ser. Invisible para ellos, poderosa para mí. El amanecer se colaba tímido por la ventana, pintando de dorado las paredes del chalet que, poco a poco, se había convertido en un refugio sagrado para Sofía y para mí. Cada rincón guardaba ahora la historia de nuestra resistencia, escrita en silencio, en gestos pequeños y en decisiones firmes. El aroma a café recién hecho flotaba en el aire, mezclándose con la fragancia terrosa de las plantas que había empezado a cultivar con mis propias manos en el jardín trasero. Aquellas semillas que planté meses atrás habían brotado con fuerza, como si reflejaran la transformación que yo misma vivía por dentro. Mientras Sofía desayunaba, absorta en sus dibujos, mis pensamientos se arremolinaban inquietos. La batalla legal no había terminado. Sabía que Pedro y Laura no se rendirían tan fácilmente, que sus intentos desesperados por recuperar el control de la casa y del testamento serían cada vez más agresivos. Pero esta vez estaba preparada. El silencio y la paciencia ya no eran signos de debilidad.
Eran armas afiladas que me permitían anticipar cada movimiento, protegerme y avanzar sin ser vista. El teléfono sonó varias veces durante la mañana. Ignoré los números desconocidos y dejé que los mensajes se acumularan sin abrir. A veces, las amenazas llegan disfrazadas de palabras amables o de disculpas fingidas, y yo había aprendido a no caer en esos engaños. La fortaleza que había construido era invisible, pero impenetrable. Al mediodía, mientras organizaba unos papeles en mi pequeño despacho improvisado, una notificación me hizo detenerme. Era un mensaje del abogado. Habían llegado nuevas pruebas que confirmaban la falsificación de la procura por parte de Laura. Una sonrisa silenciosa se dibujó en mis labios. Cada documento, cada grabación, cada print que había guardado meticulosamente durante meses, ahora tenía peso. Ya no era solo un juego de palabras y silencios. Era una guerra de pruebas y verdades innegables. Sofía entró en la habitación con su inocencia habitual, interrumpiendo mis pensamientos con una pregunta sencilla. «Abuela, ¿crees que todo esto va a terminar bien?» La miré a los ojos y sentí que debía darle más que palabras vacías. «Lo hará, mi amor, porque ahora luchamos juntas y nadie puede vencernos cuando estamos unidas». Su sonrisa tímida me recordó por qué había elegido este camino. No solo por mí, sino por ella, por el futuro que merecía. Por la tarde decidí salir a caminar por el pueblo. El aire fresco y el murmullo de las hojas me daban una sensación de libertad que había olvidado hacía mucho. En el camino saludé a vecinos que, poco a poco, comenzaban a conocerme y a ver más allá de los rumores. Algunos guardaban miradas curiosas, otros compartían palabras de aliento. La sensación de ser visible, aunque en un lugar nuevo, era reconfortante. Al llegar a la plaza central, vi a un grupo de mujeres conversando. Una de ellas, con ojos amables y voz baja, me invitó a sentarme. Su nombre era Marta, y me habló de la comunidad local, de las luchas silenciosas que muchas enfrentaban. En esa conversación sencilla, encontré un eco de mi propia historia, una red de apoyo que nunca había esperado encontrar. Sentí que no estaba sola, que había un mundo más allá de la batalla con Pedro y Laura, un mundo donde podía construir una vida auténtica. De regreso al chalet, noté que algo había cambiado. En la puerta, una carta sin remitente esperaba. La tomé con cautela y la abrí en el porche, con Sofía a mi lado. Era un mensaje anónimo, lleno de palabras duras y amenazas veladas, intentando quebrar mi espíritu. Pero al leerlo, sentí que el miedo ya no tenía poder sobre mí. Cada línea me recordaba por qué había elegido el silencio como escudo y la paciencia como espada. Quemé la carta en la chimenea, dejando que las cenizas se llevaran con ellas las palabras venenosas. Esa noche, mientras Sofía dormía, revisé nuevamente las grabaciones que había almacenado en un dispositivo oculto. En una de ellas, Laura hablaba con Pedro sobre sus planes para desacreditarme públicamente, para presentar mi estado mental como inestable y así acelerar el proceso para expulsarme. Sentí una mezcla de tristeza y furia contenida, no por ellos, sino por todo el daño invisible que pretendían causar, pero ya no estaba dispuesta a ser víctima silenciosa. Decidí contactar a un periodista local, una mujer comprometida con historias de justicia y verdad. Sabía que exponer parte de la verdad, con cuidado y sin vulnerar lo legal, podía generar apoyo y protección. Preparé un dossier con pruebas y testimonios, consciente de que esta jugada podía acelerar el enfrentamiento, pero también abrir un camino para la verdad. En las semanas que siguieron, mi vida tomó un ritmo nuevo, lleno de pequeñas victorias. El proceso legal avanzaba a mi favor. La comunidad empezaba a mostrar señales de apoyo, y en Sofía veía cómo el dolor comenzaba a transformarse en fortaleza. Las noches en vela,
las lágrimas contenidas, los silencios profundos. Todo empezaba a dar frutos. Un día, mientras organizaba el armario, encontré una foto antigua de Antonio y yo, sonriendo en un día de verano. La sostuve entre mis manos y sentí su presencia como un aliento cálido que me impulsaba a seguir. Cerré el armario con una determinación renovada. Esta era mi historia, y aunque otros intentaran borrarla, yo la escribiría con fuerza, dignidad y silencio. Sabía que la batalla final aún estaba por llegar. Pedro y Laura no se detendrían hasta intentar arrebatarme todo, pero esta vez estaba lista para el enfrentamiento. No con gritos ni llantos, sino con la calma implacable de quien ha visto el fondo del abismo y ha decidido subir con paso firme. La justicia silenciosa no es la ausencia de lucha, sino la elección de pelear con inteligencia y serenidad. En cada documento, en cada paso calculado, en cada gesto contenido, estaba la promesa de que el final sería mío, que el silencio sería mi victoria y que nadie podría jamás arrebatarme la dignidad que había recuperado. Sofía, mi luz, mi puente, dormía tranquila mientras yo repasaba mentalmente cada detalle del plan. El chalet ya no era solo un refugio, era el cuartel general de una mujer que se negaba a desaparecer. La casa que construía era más fuerte que cualquier mentira, más sólida que cualquier traición. Y así, en esa calma que precede la tormenta, me preparaba para el momento en que todo saldría a la luz, para el día en que la justicia silenciosa callaría para siempre a quienes pensaron que podían romperme. El silencio de la madrugada envolvía el chalet cuando el teléfono vibró insistente sobre la mesa del comedor. Miré la pantalla sin ganas de responder. Sabía que era Pedro. El mismo nombre que antes me había hundido con sus palabras frías, ahora sonaba como un eco distante que intentaba recuperar terreno. Dejé que el timbre se apagara y respiré hondo. Cada llamada, cada mensaje, era un intento desesperado de quebrar mi calma, de hacerme retroceder. Pero yo había aprendido que la fortaleza no se gritaba, se cultivaba en el interior. Esa mañana, mientras preparaba el desayuno para Sofía, sentí una mezcla de tristeza y determinación. La pequeña, con sus ojos grandes y llenos de preguntas, me obligaba a ser fuerte, aunque el peso de la traición intentara aplastarme. Recordé aquel día en que Pedro, sin mirarme, me dijo que no hacía falta allí. Fue un golpe seco, como si la casa donde habíamos compartido tantos años se convirtiera en una cárcel invisible. Pero ahora, esta casa que parecía un refugio, era también el escenario donde yo planeaba mi renacer. Los días siguientes transcurrieron entre visitas al abogado, llamadas estratégicas y momentos robados para escribir en un cuaderno las emociones que aún no podía soltar. La lucha ya no era solo contra Pedro y Laura, sino contra el miedo a perderme a mí misma. En el despacho, el olor del papel y la tinta me daban una sensación de orden en medio del caos que la familia había desatado. Cada documento revisado, cada contrato firmado, era una pieza en el tablero donde yo era la jugadora silenciosa, aquella que esperaba el momento exacto para hacer el jaque mate. Un martes por la tarde, recibí una notificación judicial. Pedro y Laura habían presentado una apelación contra la resolución que me protegía. No era una sorpresa. Ellos nunca aceptaron perder, pero esa noticia solo fortaleció mi resolución. Llamé a mi abogado y juntos revisamos cada línea, cada argumento falaz que intentaban usar para desacreditarme. Fue entonces cuando decidí que la próxima jugada debía ser definitiva. No más cartas escondidas ni palabras al viento. Era hora de mostrar la verdad sin miedo. Sofía, como siempre, parecía ser la única que veía lo que nadie quería enfrentar. En sus dibujos, plasmaba escenas que revelaban las tensiones que se respiraban en la casa, sus sombras, sus silencios. Una tarde, mientras me mostraba un dibujo, dijo con la inocencia que solo los niños tienen: «Abuela, no dejes que el miedo te gane. Yo estoy contigo».
Aquellas palabras fueron una chispa que encendió una nueva llama en mi corazón. No podía fallarle. Por la noche, mientras Sofía dormía, revisé nuevamente las grabaciones ocultas. Laura y Pedro discutían, sus voces llenas de frustración y desesperación. Grababan videos para las redes sociales, fingiendo preocupación, tratando de manipular la opinión pública. Pero yo tenía algo que ellos no: pruebas irrefutables, un plan trazado y la calma de quien sabe que la verdad está de su lado. Decidí entonces poner en marcha el siguiente paso del plan invisible. Con la ayuda del abogado, comenzamos a preparar la transferencia legal del chalet a nombre de Sofía y mío, asegurando que Pedro y Laura no pudieran interferir. Además, modifiqué el testamento, dejando claro que cualquier intento de manipulación sería impugnado. En paralelo, empecé a reducir mi presencia digital, borrando cuentas y desvinculando documentos para que no quedara rastro que pudieran usar en mi contra. Un día recibí una visita inesperada. Marta, aquella mujer que había conocido en el Os pueblo, llegó con una carpeta en mano. Me contó que había estado investigando y que algunos vecinos también habían sido víctimas de manipulaciones similares. Su apoyo fue un bálsamo inesperado. Juntas decidimos organizar reuniones discretas, creando una red de mujeres que, como yo, luchaban en silencio por recuperar su dignidad. La sororidad se convirtió en una fuerza invisible, un muro infranqueable que Pedro y Laura jamás imaginaron. Los enfrentamientos en redes sociales aumentaron. Videos acusatorios, mensajes emocionales, intentos de desacreditación. Pero yo ya no respondía. Dejaba que sus palabras se disolvieran en el viento mientras yo tejía mi propia red de seguridad. Cada acción estaba documentada, cada amenaza registrada. Mi abogado y yo estábamos listos para cualquier ataque legal, y esta vez sería yo quien saldría victoriosa. Sofía comenzó a mostrarse más segura, su risa volvió a llenar la casa y su presencia se convirtió en mi ancla. La veía jugar en el jardín, rodeada de las plantas que habíamos sembrado juntas, y sentía que ese pequeño mundo que construimos era invencible. Cada flor que brotaba era una metáfora viva de nuestra resistencia. Pero la calma era solo la antesala de la tormenta final. Una noche, mientras preparaba la cena, recibí una llamada anónima. La voz al otro lado era áspera, llena de resentimiento. Me advirtieron que no me confiara, que la batalla apenas comenzaba. Cerré el teléfono con una mezcla de cansancio y serenidad. No había marcha atrás. Esa misma noche, revisé por última vez todo el material acumulado, documentos, grabaciones, pruebas. Con un gesto lento tomé una caja donde guardaba cada archivo importante y la cerré con llave. Sabía que cada pieza era un ladrillo más en la construcción de mi victoria silenciosa. En la quietud de la madrugada, sentada en el porche, vi cómo el cielo se teñía de un azul profundo, salpicado de estrellas que brillaban con una intensidad serena. Me sentí pequeña, pero poderosa. La mujer que Pedro había querido apagar estaba viva, más fuerte que nunca, lista para el último acto. No había gritos ni lágrimas descontroladas, solo la certeza firme de que el silencio que elegí fue mi mejor defensa, que la justicia no siempre necesita ruido para llegar, que la dignidad, aunque invisible para algunos, es el refugio más sólido que podemos construir. Y así, mientras el mundo dormía, yo respiraba tranquila, sabiendo que al amanecer nada sería igual, porque en el silencio estaba ganando la batalla que realmente importaba. La mañana que desperté, el aire estaba impregnado de una calma extraña, como si la casa misma contuviera la respiración, esperando un desenlace que yo ya sabía inevitable. Sofía corría por el pasillo. Sus risas entrecortadas eran la banda sonora que me sostenía en pie.
Pero en mi mente el reloj avanzaba sin pausa. Cada segundo era un paso más cerca de la confrontación definitiva que, aunque aún invisible, se acercaba con la implacable certeza de un tren en marcha. Mientras preparaba el café en la pequeña cocina, sentí el peso de las decisiones que había tomado. Había vendido la antigua casa sin que ellos supieran. Había cambiado los documentos legales, protegido a Sofía, protegido mi nombre. Pero sabía que el golpe no vendría por sorpresa, porque la traición había dejado marcas que nadie podría borrar. No lloré. Simplemente respiré y recordé todo. Las miradas esquivas, las palabras cortantes, el frío de la indiferencia que Pedro me había lanzado con tanta crueldad. En esos momentos, la cocina se llenaba del aroma amargo del café recién hecho, mezclado con el perfume dulce de las flores que Sofía había traído del jardín. Ella se acercó, sin entender del todo lo que sucedía, pero sintiendo la tensión que me envolvía. «Abuela, ¿estás bien?», preguntó con esa voz que llevaba en sí la inocencia y la fuerza de alguien que sabe más de lo que aparenta. Asentí en silencio y le ofrecí un leve abrazo, porque sabía que nuestra lucha no solo era legal, sino también emocional. Los días que siguieron fueron una sucesión de cartas, mensajes y visitas inesperadas. Pedro y Laura no se daban por vencidos. El eco de sus amenazas se colaba en cada rincón, pero yo ya no era la mujer vulnerable que había sido antes. Cada llamada era respondida con la calma de quien tiene pruebas en la mano y la conciencia limpia. El abogado me repetía que estaba preparada para cualquier embate, que la documentación estaba en orden y que la justicia estaba de mi lado, aunque ellos se empeñaran en sembrar dudas. En una de esas tardes grises, recibí la visita de un viejo amigo de Antonio, Víctor. Su presencia fue como un ancla, un recordatorio de que no estaba sola. Víctor trajo consigo historias del pasado, documentos que confirmaban la integridad de Antonio y que también servían para reforzar mi posición. Compartimos silencios largos, miradas cómplices y el mutuo entendimiento de que a veces la verdad solo necesita tiempo para salir a la luz. Me entregó una caja con fotografías y cartas, testigos mudos de una vida que ellos intentaban borrar. Mientras tanto, Laura continuaba con sus posturas victimistas en redes sociales, con videos donde fingía preocupación y desesperación, manipulando a quienes no conocían la verdad completa. Pero yo no me dejaba llevar por esas sombras digitales. Tenía algo más poderoso, la certeza de que mi silencio y estrategia eran mis mejores aliados. Observaba cómo sus intentos se deshacían lentamente, porque el público, cuando tiene acceso a la verdad, no se deja engañar. Una noche, mientras revisaba el correo, encontré un sobre sin remitente. Dentro, un mensaje breve. No están solos. Sofía es el futuro. La letra era desconocida, pero esas palabras me dieron una fuerza renovada. Sentí que, aunque el camino era solitario, había quienes veían y apoyaban nuestra causa, incluso en la sombra. Decidí entonces compartir parte de la historia con un pequeño grupo de confianza, creando una red de apoyo invisible, una fuerza silenciosa que me protegía más allá de lo legal. En esos días, Sofía se volvió mi luz. Sus dibujos y pequeñas acciones eran como faros en la tormenta. La veía crecer, aprender a enfrentar el dolor con valentía que yo creía perdida. Recuerdo una tarde en que la vi plantar una semilla en el jardín, con la mirada fija en el suelo, como si esperara que algo brotara no solo de la tierra, sino también de nuestra historia rota. Le pregunté qué estaba haciendo y me respondió sin mirar. «Estoy haciendo crecer la esperanza, abuela». La presión aumentaba. Los ataques se volvían más agresivos, pero yo mantenía la calma con la serenidad de quien sabe que la justicia no se gana con ruido, sino con paciencia. Una llamada del abogado confirmó que la apelación de Pedro y Laura había sido desestimada.
El alivio no fue efusivo, sino un suspiro profundo que sentí en cada fibra del cuerpo. Sabía que la batalla legal estaba ganada, pero la batalla emocional era otra historia. El día que Pedro y Laura descubrieron que la casa estaba vendida y que yo había desaparecido del mapa digital, su reacción fue furiosa y desesperada. Intentaron contacto, hicieron amenazas, postearon videos intentando manipular la opinión pública. Pero yo ya había cerrado esa puerta con llave. Cada intento suyo fue neutralizado con pruebas documentadas, con la ayuda legal que me protegía. No había vuelta atrás. Una noche, cuando el mundo dormía, me senté en el porche junto a Sofía. La luna iluminaba suavemente su rostro y el mío. No dije nada, solo la abracé y sentí que, a pesar de todo, habíamos ganado. En el silencio, en la paz que venía después de la tormenta, supe que la justicia silenciosa era la que realmente importaba. No hubo una alarma, ni un grito que rompiera la madrugada. Solo el silencio pesado de la casa vacía que dejé atrás, como un eco distante de una vida que ya no me pertenecía. Me senté en la mecedora del nuevo porche, con las manos envueltas en una taza de té humeante, mientras las sombras jugaban con la luz tenue de la lámpara colgante. Sofía dormía en la habitación contigua. Su respiración tranquila era el único sonido que confirmaba que todavía había esperanza, que todavía había vida después de la traición. Cerré los ojos y permití que la memoria se derramara lentamente, como la lluvia fina que acariciaba las hojas del jardín, mientras mi mente repasaba cada paso que me había llevado hasta ese instante de calma y derrota aparente para ellos. Recordé aquel día en el que Pedro, con la frialdad de un juez implacable, me lanzó esas palabras que aún resonaban en mis oídos. No haces falta aquí. No hizo falta que me mirara a los ojos para que el golpe fuera mortal. En ese momento, algo dentro de mí se quebró, no de manera visible, pero sí en la profundidad de mi alma. La misma casa que había sido el refugio de mi vida, donde crié a mi hijo entre risas y lágrimas, se había convertido en una prisión sin muros, donde ya no había lugar para mí. No lloré, solo respiré hondo y me mantuve en silencio, porque sabía que las lágrimas no cambiarían el destino que habían trazado para mí. La rutina que parecía normal había estado teñida desde el principio de señales sutiles que ignoré, o quizás quise ignorar para no enfrentar la verdad. El aroma del café que nunca era servido en la mesa, las risas forzadas en la cena familiar, la manera en que Laura miraba mi plato como si ya no me perteneciera. Incluso Sofía, con su ternura natural, parecía observarme con ojos que entendían más de lo que dejaban ver. Fue en esos pequeños detalles donde la grieta comenzó a crecer, donde el desconcierto y la duda se convirtieron en el preludio de una traición bien orquestada. Descubrir el golpe no fue sencillo. Cada indicio era una pieza de un rompecabezas, doloroso. Documentos desaparecidos, movimientos sospechosos en mi cuenta bancaria, la llave de la casa que ya no abría las puertas que alguna vez fueron mías. Pedro y Laura habían empezado a tejer una red de mentiras, sugiriendo que mi mente se nublaba, que mi juicio estaba comprometido. Me convertí en una sombra dentro de mi propia historia, una figura a ser desplazada sin piedad. Fue entonces cuando comprendí que el silencio era la única arma que tenía para empezar a planear mi venganza sin ruido. El conflicto escaló con una intensidad que amenazaba con devorarme. Vídeos que me pintaban como una mujer débil y perdida. Mensajes en redes sociales que buscaban ganar simpatía y apoyo para un bando que solo buscaba despojarme de mi dignidad. Pedro hablaba públicamente de enviarme a una casa de reposo, mientras Laura manipulaba a todos con su voz dulce y fingida preocupación. Pero en medio de ese infierno silencioso, Sofía era la luz que se negaba a apagarse. Sus dibujos, sus pequeños actos de rebeldía contra la injusticia que nos rodeaba, eran mi esperanza y mi motor para seguir adelante.
La virada llegó en el momento en que decidí dejar de luchar con palabras y comenzar a actuar con estrategia. Con la ayuda de un abogado de confianza, empecé a reunir pruebas, a documentar cada mentira, cada intento de manipulación. Guardé grabaciones, copias de documentos, capturas de pantalla de mensajes y publicaciones que podrían destruir la fachada que Pedro y Laura habían construido. Fingí debilidad para que subestimaran mi poder, mientras por dentro me convertía en una cazadora sigilosa que aguardaba el momento para atacar. El plan invisible fue ejecutado con precisión quirúrgica. Vendí la casa sin que supieran. Cambié el testamento. Aseguré que Sofía y yo tuviéramos un nuevo refugio lejos de su alcance. Apagué mis redes sociales, corté todos los lazos digitales que podrían ser usados en mi contra. Dejé atrás todo, menos una carta y una llave que no abría nada. Un símbolo del cierre definitivo que les negaba cualquier dominio sobre mi vida. Mientras ellos creían haber ganado, yo ya estaba lejos, construyendo mi nueva realidad lejos del veneno que intentaron imponer. El enfrentamiento final fue un espectáculo de impotencia y rabia de su parte. Intentaron recuperarme con gritos, amenazas, cartas dramáticas y posturas victimistas en las redes sociales. Pero yo estaba preparada. Cada movimiento suyo estaba previsto y documentado. Cada ataque desarmado con pruebas legales y la serenidad de quien sabe que la justicia está de su lado. Su control se desvaneció ante mis ojos, y aunque el silencio seguía siendo mi refugio, la victoria era inevitable. Ahora, mientras tomo un sorbo de té en este jardín que es mío y de Sofía, escucho el canto lejano de los pájaros y siento la brisa fresca acariciar mi rostro. Ella dibuja a mi lado, tranquila y feliz, ajena a las tormentas que dejamos atrás. Cierro el sobre con los documentos que una vez fueron el peso de mi alma y lo quemo lentamente, mientras susurro para mí misma: nunca más hablarán de mí. La victoria no fue un grito, fue un suspiro profundo que renació en el silencio. No fue una madrugada cualquiera. El viento arrastraba hojas secas contra la ventana, como si intentara borrar el último vestigio de un pasado que ya no me pertenecía. Sentada en la cocina de aquel chalé modesto que había comprado con el fruto de años de sacrificio y silencios, sostuve entre las manos una taza de porcelana antigua, herencia de mi madre, la única pieza que jamás quise dejar atrás. El aroma del té de manzanilla se mezclaba con el olor fresco a tierra mojada que entraba por la puerta entreabierta. Afuera, Sofía jugaba con los colores en su cuaderno, ajena a las batallas invisibles que librábamos, pero siendo la razón de mi renacimiento. Las palabras de Pedro seguían resonando en mi cabeza como un eco lejano y frío. No haces falta aquí. Fue un puñal que se clavó en la médula de mi ser, un rechazo que me obligó a reconstruir mi vida desde las ruinas que ellos mismos habían creado. Pero en ese momento, aquí, en esta pequeña casa, con las paredes pintadas de un blanco que parecía limpiar la tristeza, sentí por primera vez en mucho tiempo que mi silencio no era derrota, sino poder. No lloré, no grité, solo respiré y decidí que esta historia iba a terminar de la manera que yo elegía. Recordé el rostro de Laura cuando descubrió que había vendido la casa sin avisarles. La incredulidad en sus ojos, mezclada con la rabia, contenida que explotó en gritos y reproches por teléfono. Pedro intentó intimidarme con amenazas legales, pero cada paso suyo estaba previsto, cada palabra respondida con documentos firmados, cada intento de chantaje frustrado por pruebas irrefutables. Había dejado de ser la mujer invisible que aceptaba todo. Ahora era un muro firme, impenetrable y silencioso. Sofía, con su inocencia sabia, era mi puente hacia el futuro. La veía a través de la ventana, sentada en el césped, dibujando un árbol. Ese árbol, con sus raíces firmes y su copa al viento, era el símbolo de nuestra nueva vida. La sombra del pasado quedaba atrás,
enterrada bajo la tierra fértil donde plantaríamos esperanza. Cada línea que trazaba en su cuaderno era una promesa de que no repetiríamos los errores de los adultos, de que la verdad y el amor siempre ganaban, aunque fuera en silencio. Me levanté lentamente y caminé hacia la pequeña biblioteca que había en el rincón del salón. Entre los libros, guardaba el sobre con los documentos que una vez representaron mi prisión. Lo saqué y lo abrí con cuidado, dejando que el papel crujiera entre mis dedos. Allí estaban todas las pruebas, contratos, grabaciones, mensajes que desenmascaraban la traición y la manipulación de Pedro y Laura. Durante meses, había recopilado cada fragmento de mi historia para que nadie pudiera negarla, para que la verdad, aunque callada, tuviera peso y justicia. Con un mechero, encendí la llama y apoyé el borde del papel sobre el fuego. La llama crepitó, devorando lentamente las palabras que habían sellado mi destino. Mientras el humo se elevaba hacia el techo, sentí una liberación profunda, como si cada letra quemada fuera una cadena que se rompía. Sofía se acercó, me miró con sus grandes ojos y sonrió. No hacía falta decir nada. Ese gesto valía más que 1000 discursos. Habíamos ganado, en silencio, pero con dignidad. La vida siguió su curso con una calma que antes parecía imposible. Los días se llenaron de pequeños rituales que se convirtieron en mi refugio. Preparar el desayuno para Sofía, regar las plantas del jardín, leer en voz alta cuentos que ella elegía. Cada acto simple era una victoria sobre el caos que había dejado atrás. La soledad que antes pesaba se transformó en un espacio para sanar, para reconstruir mi identidad lejos de la sombra de la traición. Y entonces llegó el día en que recibí una carta sin remitente. La abrí con cautela y encontré palabras llenas de resentimiento y arrepentimiento, una mezcla amarga que intentaba justificar lo injustificable. Pedro pedía perdón, decía que había cometido errores, que extrañaba el hogar que había destruido. Pero yo no respondí, no porque no sintiera dolor, sino porque ya no me pertenecía ese lugar, ni esa historia. Cerré la carta y la guardé en un cajón, donde los fantasmas se quedaban sin voz. Aprendí a escuchar mi silencio, a entender que no es vacío, sino un espacio lleno de posibilidades, que la verdadera fortaleza no se muestra en gritos ni confrontaciones, sino en la serenidad de quien sabe esperar, de quien sabe que la justicia, aunque silenciosa, llega siempre. La justicia que no busca humillar, sino restaurar, que no se impone, sino que se vive. En las noches, cuando la casa se llena de sombras largas y el viento canta entre los árboles, me siento en el porche, miro el cielo estrellado y pienso en todo lo que dejé atrás y en todo lo que construí, en la mujer que fui, en la mujer que soy, en la niña que fue mi madre, que me enseñó a ser fuerte sin necesidad de levantar la voz, en Sofía, que es la razón para nunca rendirme, y en ese silencio que antes me parecía prisión, ahora encuentro mi libertad. No harán más daño. Me susurro, mientras cierro los ojos y siento en el pecho la paz que solo se encuentra después de la tormenta. Nunca más hablarán de mí, porque esta vez la historia la escribo yo.